Shimmy, 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 Drag. Swalla la la. A principios de los años 2000, descargar programas de Internet era completamente normal. No existían tiendas de aplicaciones. Si un programa parecía útil, simplemente lo instalabas. Y entre todos ellos hubo uno que consiguió entrar en millones de ordenadores con una simple promesa: ayudarte. Era un simpático gorila morado. Hablaba, contaba chistes, cantaba e incluso decía poder hacer tu ordenador más divertido. Parecía inofensivo, pero con el tiempo, millones de personas descubrirían que habían instalado algo muy diferente. Esta es la historia de BusyBuddy. Para entender cómo un simple gorila morado consiguió instalarse en millones de ordenadores, primero tenemos que viajar al año 1999. Una época en la que Internet era muy diferente a como lo conocemos hoy. No existían Chrome, Discord o TikTok. La mayoría de personas utilizaban Internet Explorer, hablaban por MSN Messenger y descargaban programas desde cualquier página web. Aquel entonces, descargar software gratuito era algo completamente normal. Había programas para escuchar música, editar fotos, comprimir archivos o simplemente pasar el rato. Y aunque muchos eran realmente útiles, otros escondían mucho más de lo que aparentaban. Fue entonces cuando apareció BusyBuddy, un asistente virtual desarrollado por una empresa llamada Bunsy Software. Su objetivo era muy sencillo: ser una versión mucho más divertida del famoso Clippy de Microsoft. Mientras Clippy solo aparecía dentro de Microsoft Office, BusyBuddy vivía en todo tu ordenador. Podía hablar contigo, leer texto en voz alta, contar chistes, cantar canciones e incluso ayudarte a navegar por Internet. Para la época parecía tecnología sacada del futuro. Y eso fue precisamente lo que hizo que millones de personas lo descargaran. Era gratuito, tenía una personalidad llamativa y parecía inofensivo. Cuanto más tiempo pasabas con él, más daba la sensación de que era una mascota digital y no un simple programa. Pero había un problema. Mientras la mayoría de usuarios se divertía con aquel simpático gorila, muy pocos se preguntaban qué ocurría realmente en segundo plano. Y con el paso del tiempo, empezaron a aparecer las primeras quejas. De repente aparecían anuncios que nadie había pedido. El navegador cambiaba de configuración. Muchos pensaron que era una coincidencia, pero cuanto más investigaban, más preguntas aparecían. En foros de Internet comenzaron a acumularse cientos de quejas. Algunos usuarios afirmaban que BusyBuddy instalaba componentes publicitarios difíciles de eliminar. Otros sospechaban que recopilaba información sobre el uso que hacían del ordenador para mostrar anuncios más dirigidos. En una época en la que casi nadie hablaba de privacidad, aquello empezó a preocupar a mucha gente. Lo más inquietante era que BusyBuddy seguía sonriendo. Mientras los usuarios intentaban entender qué estaba pasando, el gorila seguía contando chistes como si nada ocurriera. Esa imagen quedó grabada en la memoria de miles de personas. Pero eso era solo el principio. En 2004, la situación llegó demasiado lejos. Las quejas contra BusyBuddy no dejaban de aumentar y, poco a poco, las autoridades empezaron a investigar a la empresa responsable del programa, Bunsy Software. El principal problema ya no era que el programa mostrara publicidad. El problema era cómo se promocionaba. En su página web y en sus anuncios, BusyBuddy prometía proteger la privacidad de los usuarios y ofrecer una experiencia completamente segura. Sin embargo, diferentes investigaciones cuestionaron esas afirmaciones y la empresa terminó enfrentándose a acciones legales por publicidad engañosa. En ese momento, la reputación del gorila morado ya estaba completamente destruida. Lo que antes parecía un asistente simpático empezó a verse como un programa del que todo el mundo quería deshacerse. Cada vez más páginas de informática recomendaban eliminarlo. Los foros se llenaban de tutoriales explicando cómo desinstalarlo correctamente, y muchos antivirus comenzaron a detectarlo como un programa potencialmente no deseado. Lo más curioso es que BusyBuddy nunca fue un virus en el sentido tradicional. No destruía archivos ni bloqueaba el ordenador como hacían otros programas maliciosos de la época. Su historia fue diferente. Se ganó la confianza de millones de personas con una imagen amigable y acabó perdiéndola por completo. Poco después, Bunsy Software desapareció y BusyBuddy dejó de actualizarse. Con el paso de los años, el gorila morado pasó de ser uno de los programas más descargados de Internet a convertirse en un recuerdo extraño de una época en la que instalar cualquier cosa parecía una buena idea. Hoy, más de 20 años después, BusyBuddy sigue apareciendo en vídeos, memes y conversaciones sobre la antigua Internet.
Para algunos es un recuerdo divertido. Para otros, un ejemplo de lo fácil que era ganarse la confianza de millones de personas cuando Internet todavía estaba aprendiendo a proteger a sus usuarios. No todos los peligros llegan con una advertencia. A veces, llegan sonriendo.